diputado del Frade, no, lo veo muy agotado, no sé si va a hacer uso de la palabra para los pocos que quedamos. No, pero la verdad que sí, la verdad que fue una jornada muy agotadora, de muchos nervios. Yo agradezco muchísimo la presentación que hizo el Bloque Radical con la documentación que prepararon. Pero a mí me gusta mucho hacer investigación histórica con precisión y con rigurosidad. En primer lugar, las afirmaciones políticas de la reivindicación de la teoría de los dos demonios es apología del delito. Apología del delito porque el genocidio tiene una jurisprudencia que anota justamente el 24 de marzo de 1976 como el inicio de la política terrorista del Estado que genera un genocidio. Ese es un hecho, si se quiere, judicial, que está establecido de esa manera. Después está todo lo demás, que coincidimos, porque lo hemos dicho tantas veces, de que el golpe en realidad empieza con el terrorismo de Estado que se inicia en Villa Constitución el 20 de marzo de 1975. Hemos escrito decenas de libros y lo hemos dicho. Y escribimos un libro que se llamó Perón, la AAA y los Estados. Un libro que en una feria del libro tuvo más venta que los libros de Felipe Piña, año 2007, en pleno desarrollo del kirchnerismo. Fue impresionante. En donde por primera vez traíamos el relato de alguien que había estado el día de la fundación de la AAA. 8 de octubre de 1974, 8 de octubre de 1973, cuando Perón está cumpliendo 78 años y convoca a configurar un aparato paramilitar. Esto es así, lo escribimos, lo dijimos. Pero después está lo otro, lo que me parece que tiene que ver con la precisión histórica y la rigurosidad política. La teoría de los dos demonios, lo que elimina, lo que deja de lado, es la construcción de justicia, a la que, a mi entender, con muchísimo desarrollo, expuso la diputada Bruera en la sesión especial del 23 de marzo. Todo lo que se avanzó en la justicia federal argentina fue consecuencia de todo lo que pelearon los organismos de derechos humanos, en donde había dirigentes radicales extraordinarios, Mario Amaya, por ejemplo. El presidente de la CONADEP, aquí en la provincia de Santa Fe, era un hombre de la democracia progresista, del movimiento latorrista, Manuel Blando padre, que fue realmente un tipo extraordinario. Digo eso para citar cuestiones que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Así que a mí me parece que en la cuestión de la discusión política es muy interesante dar este debate, porque en definitiva, a mí lo que me parece que cuando uno habla del pasado, no se refiere al pasado. Está posicionándose políticamente en el presente. El pasado siempre está abierto en el presente, como siempre dijimos, por dos cuestiones, por pesadillas impuestas. Una de ellas fue la mencionada en este proyecto de insistencia permanente de ir en contra de los titiriteros, de los delincuentes de guante blanco, que es el poder económico. Esa es una impunidad abierta. Y del otro lado está la discusión política sobre lo que expresa poner una vez más en debate una decisión que ya es jurisprudencia internacional, que en la Argentina hubo un genocidio, porque los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras son delitos civiles. Entonces la diferencia es realmente muy grande. Y nosotros efectivamente, como bien dice el diputado Cándido, cuando nosotros historiamos la familia Amelon, la historiamos al revés. La historiamos a partir del torturador. El torturador estaba libre, incluso se recibió de abogado. Juan Daniel Amelon se recibió de abogado. Y nos recibió por primera vez a nosotros en el famoso café que tiene Tribunales Provinciales Viejos, ahí en calle Balcarce. Él, como abogado recibido en democracia, el torturador nos decía por qué había torturado. Y nos decía, entre otras justificaciones, porque una célula, en ese caso del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, había matado al gerente de Asindar, que había reemplazado a Martínez de Hoz, que era justamente Amelon. Esta historia, claro, esta historia genera que además conocimos la historia de la familia Amelon. 8 hermanos,
uno de ellos sacerdote, el otro médico pediatra. Esa fue una aventura extraordinaria, porque el médico pediatra terminó atendiendo a una de mis hijas. Era una relación difícil, muy difícil. Pero lo cierto es que estas cuestiones, para mí, exigen precisión y profundidad. Yo por eso lo que señalo, a mi entender, que los dichos de la reivindicación de la teoría de los dos demonios, a mi entender, entran directamente en la apología del delito. Y esa apología del delito lleva a posiciones políticas en el presente, como también se han expresado esta tarde en la legislatura. Y después está la otra historia, que es el gran debate sobre lo que significan los límites o no del alfonsinismo. Es innegable lo que hizo Alfonsín hasta 1985 en materia de derechos humanos. Pero como lo dijimos también en la sesión especial del 23 de marzo, el Alfonsín post-Greenspun, que era el primer ministro de Economía, ese ministro de Economía que había planteado cuestionar la deuda externa, que hace que Alfonsín diga en Estados Unidos y enfrentándose nada más y nada menos que a Reagan que iban a hacer un club de deudores, ese Alfonsín deja de serlo cuando asume Juan Vital Zurril el Ministerio de Economía. Viene Punto Final, obediencia debida, economía de guerra, los famosos paros que hace la CGT, y ahí hay un vuelco de ese radicalismo, y hay un vuelco de ese documento que el diputado Cándido expresó, porque ese documento tenía que ver con la línea interna que tenía el propio Alfonsín, que no tenía nada que ver con la línea interna que representaba el doctor Balbín. Así que me parece que este debate es muy interesante porque profundiza en las cuestiones del presente. Creo que lo que quedó claro es que la reivindicación, insisto, de la teoría de los dos demonios nos envía a la discusión política económica de dos proyectos de país. Los que quieren que la Argentina sea simplemente una especie de expresión de los grupos, de los factores económicos nacionales e internacionales, y los que queremos el desarrollo de una Argentina, como lo quería Irigoyen, como lo quería Ilia, que fue citado aquí, de desarrollo autónomo, en donde el Estado esté presente a favor de las mayorías. Eso es lo que se pone en evidencia para mí en la negación de lo que significa el genocidio. Por eso, a mi entender, señor presidente, por eso nos metimos en esto, salimos del ámbito de las manifestaciones y nos metimos directamente en el contenido del artículo 137 del reglamento de esta Cámara de hacer un libre debate. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.